todo con más 50 organizaciones. Las dos nacen en los años 60, una bartesiana, la semiología dice el mensaje, la programación, la ideología, el mito, it's the message, stupid. Y el otro dice el medio es el mensaje. Burka, que decía, daba lo mismo si Luther pero imprimía el Corán de la Biblia, lo importante era que era libro. Claro, decía cosas de eso, ¿no? O sea, me parece que son dos recorridos irreconciliables. Yo creo que hay un punto de encuentro. Porque cuando uno empieza a hablar de semiótica de interfaz, de materialidad, de soporte, ahí yo creo que hay una zona común de diálogo entre dos enfoques que parecen irreconciliables. Esta semiología que focalizaba toda la contenido, el mensaje, punto, y lo otro que dice, no, es el medio, ¿no? Para comentar la cosa. Yo creo que si hacemos una semiología del soporte material, una semiótica de interfaz, o esta cuestión de la materialidad, que yo la trabajo perfectamente en esa historia, yo creo que hay campos comunes de debate y de trabajo, de intercambio. Por ahora. 5 o 10 minutos cada uno, breve, y después abrimos la discusión entre nosotros y entre los que estén interesados en verduguear. Damián Felice. ¿Qué tal? Bueno, me sumo al agradecimiento de José Luis de tenerlo acá a Carlos. Es una oportunidad de poder escuchar la bibliografía, ¿no? Que es algo que ustedes ya lo leyeron. Es una pregunta. Entonces también pensé un poco en traer algunas nociones que se vienen trabajando en el programa para poder articularlo con la presentación del libro, ya que la mayoría son alumnos de la materia. Y bueno, traer un poquito un debate sobre este desarrollo de este trabajo que está haciendo Carlos ya hace años, de poder hacer una teoría de ecología en los medios más formal, ¿no? Una metodología. Y si uno si vamos a la pregunta de la convocatoria, si McLuhan y Perón son un solo corazón, yo diría que no. No, pero no porque lo diga yo, sino que también esto es un poquito la tarea. En el 67, Perón, en un libro que se llama Teoría de la Comunicación y Modelos Lingüísticos, Perón dice de McLuhan lo siguiente: McLuhan es más bien un divulgador que un pensador original. Es uno de los principales elaboradores de la metodología sobre la comunicación de masas. Al hablar de recursos naturales y de medios tecnológicos como la electricidad, en lugar de interpretarlos a la luz de los modelos comunicacionales, realiza la operación inversa. Concibe a los medios como si su influencia fuera enteramente ajena a su capacidad significativa. Y él, después en la semiosis social, lo nombra a McLuhan y dice considerar considerar las tecnologías de producción de discurso como extensiones del hombre de la manera de McLuhan es olvidar el desajuste entre producción y reconocimiento, proyectar de un modo mecánico las innovaciones de los dispositivos de producción sobre el sistema. Tal vez ya eso haya sido parte de que no esté nombrado en la semiosis 2, ¿no? Que esté ausente cuando, como dice Carlos, hay un desarrollo evolutivo de los medios y una mirada sobre lo ecológico y la ecología y la evolución del hombre y la sociedad y cómo en realidad lo social se desarrolla en lo mediático, ¿no? Las advertencias que hace Perón sobre McLuhan uno puede decir que en parte son ciertas. Desde mi punto de vista, la clasificación de medios fríos, medios calientes, por ejemplo, es una clasificación donde está presuponiendo de parte de los medios una participación, una determinación
sobre los espectadores o sobre los oyentes, donde es un medio frío, necesita más participación, si es caliente es menos participación, y de ahí salta a grandes conclusiones como que la radio favoreció el régimen nazi en Alemania. O pensar, por ejemplo, la cuestión de que el contenido de un medio es otro medio, que es una idea, piensen que esto es en la década del 60, ¿no? Es decir, eso es innovador completamente, pero al mismo tiempo es una limitación en, por ejemplo, decir que el cine, el contenido del cine es una novela, está sacándole la posibilidad del cine de ser otras cosas, como dispositivo, como lo vemos nosotros acá, como medio, es no pensar en los usos y las desviaciones de esos usos que se le puede dar en la sociedad. Ahora bien, también es cierto que McLuhan en la década del 60 está tratando de constituir un campo, por eso también tiene este tipo de frases que movilizan tanto, ¿no? En medios el mensaje que mueven al espero, ¿no? En ese momento no darle importancia al contenido y conceptos, pensar ya en la aldea, global, ¿no? Pensar en la producción, por más que puede ser una aldea global, pensar en el broadcasting, es una idea de implicación de lo que está sucediendo actualmente, de lo que sucede en una parte del mundo y no se entera de lo que está sucediendo. Está pensando, enseguida McLuhan habla de la televisación satelital, ¿no? Es un personaje que está atento a esas innovaciones y corre el riesgo, para mí, de todo teórico y pensador que está trabajando en lo que nosotros venimos desarrollando acá como el nivel macro, ¿no? Riesgo que también lo corre Verón en la Semiosis 2, cuando está pensando en el nivel macro de Internet, ¿no? Que lo único que puede ver de innovación de Internet es una transformación en el acceso, ¿sí? Pero no piensa que exista otro tipo de innovación que trae Internet, porque todo está mediatizado previamente, entonces Internet lo único que hace es que todos vamos a acceder a eso que ya estaba mediatizado previamente. Entonces, uno podría preguntar más bien si la ecología de los medios y la sociosemiótica de las mediatizaciones, como desarrollamos acá, son un solo corazón, ¿no? Y ahí, para mí, ahí hay mucho más matices, ¿no? No es tan extremo como esta posición. Para mí, como campo de trabajo, como dice Carlos, nosotros, en realidad, Mario y Carlos sacaron 2 libros en los que participó Fernández también, Movich, yo con Carlos escribimos artículos, y en la experiencia de trabajo, realmente en mi experiencia de trabajo no noto una diferencia, sino que es alguien con el que se puede dialogar perfectamente, ¿no? Creo que tiene también que ver con su recorrido semiológico, que podemos dialogar, lo que a veces no me pasa lo mismo cuando leo a otros autores que vienen con de los medios, que sobre todo los que recalcan esta frase de el medio es el mensaje, ¿no? Como ponerlo en medio y olvidarnos de los contenidos, olvidarnos de las formaciones discursivas, los géneros, estilos, etc. Ahora, ¿qué sucede si uno se olvida de eso? Que lo traigo un poco para debatir acá. Es que para mí, bueno, no se pueden explicar ciertos fenómenos que son fenómenos del desarrollo mediático en el que estamos ahora inmersos, que yo traje acá un pequeño caso, voy a desarrollar muy brevemente, que es la crisis de un género, broadcast, pero que es un género que está habitando en YouTube, ¿no? Los programas cómicos televisivos, que actualmente únicamente quedan 2 programas cómicos, que es Sin Codificar y
Peter Capusotto y sus videos, pero Peter Capusotto y sus videos, simplificar también, pero especialmente Peter Capusotto y sus videos, es un producto que podríamos decir que es transmedia y crossmedia, porque se hicieron películas, se hicieron programas de radio, aparece en YouTube, los espectadores suben sketch de Peter Capusotto, algunos hacen cierta edición, entonces hace una selección de las canciones de Bombita Rodríguez, etc. Ahora, es un género que, como se puede ver en el gráfico, que es una representación del género, del porcentaje que ocupó en la programación, es un género que aparece muy temprano en la televisión. No sé, sí, va de la década del 50, ¿sí? 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Tenemos un pico en la década del 70, casi el 6% de la programación, y empieza a caer. Empieza a caer, llega del 80, ¿sí? 90. Uno podría decir rápidamente, bueno, es la decadencia de un género ficcional, como ocurre a todos los géneros ficcionales de la televisión, que por el sistema mediático, la televisión empieza a tener competencias de producción ficcional que no se encontraba al comienzo de la televisión, ¿no? Entonces, se ve, a partir del fin de la década de 80 aparece el cable, a mediados de la década de 80 aparecen las videocaseteras, los programas cómicos enseguida salen en videocassettes, entonces la gente podía verlo en su casa, en la televisión, y ahora con eso alcanza para explicar este fenómeno, que es un fenómeno mediático contemporáneo. Uno podría decir que no. ¿Por qué? Porque acá tenemos otro esquema, donde se ve menos que el anterior, pero cada una de estas columnas son otros géneros que compiten con los programas cómicos en el campo de lo reidero, ¿no? Entonces, por ejemplo, un género que aparece en el sistema que es el teatro cómico, que es era una cámara fija donde se veía una escena cómica, ¿sí? Bien de teatro. ¿Sí? Eso deja de existir en la década del 80. ¿Sí? Y en la década del 80, en cambio, se expande un género que no existía previamente tan desarrollado, que es lo que podemos llamar como el humor no ficcional, ¿no? Aparece el primer programa de Mesa Redonda, donde un grupo de humoristas está alrededor de una mesa, les traen temas y hacen chistes, ¿no? Pero eso aparece también en la Noticia Rebelde, aparecen diferentes tipos de géneros que empiezan a trabajar con algo ya específicamente televisivo, ¿no? Empiezan a trabajar en lo que nosotros vimos ya de la neotelevisión. ¿Se acuerdan cuando Eco habla de la neotelevisión? De mostrar la televisión, el que funcione como una ventana al mundo, funciona mostrando cómo funciona la televisión. Entonces, toda la producción del humor empieza a trabajarse, el conductor haciendo chistes con el camarógrafo, con los técnicos, y mostrando la televisión. Ese es el momento donde aparece el negro, ¿sí? Que trabaja sobre ese modo de hacer reír. Y en la década del 90 aparece el estilo, que va a ser el estilo que sobrevive en Peter Capusotto, ¿sí? Ahora, también al mismo tiempo uno puede decir que el género va perdiendo presencia en la televisión porque toda la televisión hace reír, ¿no? A partir de la década del 80 uno prende la televisión y cualquier programa hace un chiste, aún los programas que antes eran serios hacen chistes, ¿no? Ahora, ¿por qué sobreviven esos dos programas? ¿Sí? Y para mí acá está como una de las entradas de análisis que para mí funciona para poder articular el sistema mediático con el sistema discursivo, que es el nivel enunciativo. Porque si volvemos a este tema que había presentado Mario, un teórico, que es producto del proyecto de investigación que tuvimos con Mario, lo que encontramos acá es una relación de planeta-satélite, como lo vimos acá, que se acuerdan una organización de la programación donde hay un conjunto de programas centrales y otros hablan de esos programas, ¿no? Y podemos decir que sin codificar está trabajando dentro de la lógica de esa televisión masiva, de esa enunciación dirigida a todos, y va vivo, ahí se ríe de las cámaras, con los técnicos, etc. En cambio, Peter Capusotto y sus videos está del lado de la parodia de los géneros televisivos, es decir, que demanda de parte del espectador una distancia, un reconocerse siendo espectador televisivo y al mismo tiempo distanciarse para poder reírse de eso. Es decir,
tiene algunos aspectos, y no bien todos, algo similar a jugar como estar fuera de la televisión, como la televisión, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, prestar la atención a la discursividad, que creo que es algo que en la ecología de los medios a veces desatiende, no en el caso de Carlos, porque como dice él, me parece que ese es el campo que tenemos sí en común, ¿no? De pensar las interfaces, cuando trabaja en interfaces estaba hablando de esa materialidad, pero me parece que a veces se hace pasajes demasiado rápidos entre pensar eso macro, ¿sí? Y dar ejemplos de usos de medios, pero sin entrar en estas, pues si la televisión va a sobrevivir, bueno, hay estrategias de la televisión, algunos de dos géneros, de cómo sobrevivir en la nueva televisión, que es el fin de la televisión masiva, ¿no? Y que son pasajes que después permiten ir a YouTube, ¿no? Que también es una transformación genérica, donde aparecen este tipo de reconocimientos, donde ya no es que uno ve la televisión y se ríe con sus amigos, sino que aparece gente que no se ríe de eso, de lo que uno también se ríe, ¿no? Entonces, puede ser alguien que se ofenda con Peter Capusotto. ¿Sí? Bueno, voy a terminar acá porque si no. Bueno, gracias. Conviven diversos medios y cómo se reformulan las relaciones entre ellos cuando aparece uno nuevo, relaciones diacrónicas, y ahí me interesaba, en Verón aparece fuertemente en el último libro, La Semiosis Social 2, como decía también Carlos, esa segunda parte donde él trabaja eso que él llama, y tengo acá una cita, un nuevo instrumento incorporado por él de manera fuerte, que es la dimensión histórica. Yo, digamos, a mí la dimensión histórica me interesa incluso particularmente por mi formación de base, y que en un artículo que ustedes trabajan en la bibliografía, que es el de movilidad,
pensando en esta, de un modo así un poco formalizado, pero ahora sí en clave más fernandiana, la convivencia hoy entre lo que se podría pensar como dos sistemas de mediatización, que es el sistema de los medios masivos y el sistema de los medios centrales, ¿no? Entonces a mí estoy trabajando sobre un caso que tiene que ver con la construcción de la memoria musical y me interesaba volver un poco sobre ese caso para ver en qué medida estas cuestiones nos ayudan a pensar esa historia. Voy a intentar ser breve, pero la idea sobre la que yo vengo pensando, que me preocupa así como fuertemente, digamos, me siento atravesada en mi historia personal, podríamos decir, es la de la construcción de la memoria musical, ¿no? Y creo definitivamente que en mi propia vida, digamos que en esta larga historia evolutiva definitivamente muy corta, pero se han producido cambios importantes en relación con la construcción de la memoria musical. Definitivamente me interesaba por algo que ustedes nos vienen escuchando plantear y que José Luis viene trabajando hace muchos años, que es esta cuestión de que la música parece ser ha estado presente a lo largo de toda la historia del hombre y sin embargo la mediatización musical es enormemente reciente, ¿no? Entonces en relación con eso yo me atreví incluso a ponerme a pensar en la comparación de cómo se construye la memoria musical premediática, y cuando digo premediática digo no solamente previa a la mediatización del sonido, que se define del siglo XIX, sino previa a la notación escrita musical, que tiene una historia mucho más larga, y bueno, y una suerte de recorrido acotadísimo por esa historia, ¿no? Que pasaría entonces por la historia de la notación escrita, por la historia de la memoria musical en relación con el broadcasting, que todavía está fuertemente presente, que está vinculada probablemente a una de las industrias culturales más fuertes del siglo XX, que es la industria musical, y por último, reflexionar algunas cosas acerca de dos plataformas, una auditiva, digamos, de música, Spotify, y la otra que es audiovisual, pero que me parece que nos permite pensar algunas cuestiones. Bueno, en principio voy a intentar resumir un poco esto. Definitivamente, antes de toda notación de música, de toda posibilidad, digamos, de fijación, esa música absolutamente evanescente, podríamos decir, tenía un modo de vida que a nosotros casi nos resulta difícil de reconocer, ¿no? No existe la diferencia temporal y conceptual entre composición, ejecución y canto. No existe, por lo tanto, noción de obra y no existe tampoco noción de autor, porque en el momento en que, digamos, la música es ejecutada, se constituye enseguida en parte, digamos, del patrimonio cultural, podríamos decir, y no sobrevive, digamos, a figura de autor. El proceso de la memoria, ustedes lo conocen, es muy interesante porque la memoria para conservar modifica los textos y finalmente el repertorio es muy acotado porque está vinculado a esa memoria, ¿no? Que es una memoria neuronal, podríamos decir, física. En el momento en que aparece la notación escrita, yo ya estoy pensando probablemente en las partituras más cercanas a la notación
notación, digamos, clásica que se utiliza hoy, que es de fines de la Edad Media. Ahí sí, entonces, se diferencia el momento de la composición del momento performativo. Aparece una noción de obra como texto duro, aparece la idea de la fidelidad al texto, a la obra. Se empieza a diferenciar la música culta de la popular y crece definitivamente el repertorio musical y aparece ahí modalidades de sistematización y catalogación. A mí me interesaba especialmente trabajar sobre la cuestión del archivo. Así un recorrido sobre algunas cuestiones, ¿no? Luego, por la mediatización del sonido, se da por primera vez el hecho de que lo que queda fijado ya no es la composición, que no es toda la música, sino es justamente la ejecución, el momento performativo, ese momento único. Y en ese sentido pareciera que esa memoria ya no es una memoria que modifique la obra, ¿no? El broadcasting definitivamente está ligado, decíamos, a la constitución de una industria musical, ese uno a muchos, y además a ciertas cuestiones que, como la unidad, digamos, del disco, que se pone en cuestión luego y que ahora estamos volviendo sobre él. Me interesaba esta idea del disco con dos conceptos que trabaja Verón, que es el género P y el género L. El disco aparece como una unidad discursiva fuerte, pero también aparece como un elemento de producto del intercambio económico y también de una existencia material que incluso a la hora de, digamos, de la catalogación va a ocupar un lugar físico determinado. Y por último, un tema central es que la industria musical se constituye alrededor de los sellos discográficos que producen, fabrican y distribuyen la música grabada en formato disco. En ese momento aparecen diversas modalidades de archivo. Yo las pensaba como en dos grandes modos: la memoria, la construcción del archivo institucional y el de la memoria individual, que vamos a ver que no es exactamente un archivo. En relación con la memoria institucional, por un lado esos sellos discográficos de los que hablábamos, esos sellos algunos de los cuales sobreviven, son digamos multimedias y además son de escala global, otros que son más especializados, que son independientes, que se dedican a cierta música en particular, pero que en todos los casos cubren todo el proceso de producción, ¿sí? El de la producción, el de la fabricación, el de la distribución, etc. Los archivos musicales en medios masivos, tanto emisoras radiofónicas como programas de televisión, en general también especializados, muchas veces por género, que también tienen su propia selección y su propio modo de presentar esa obra al público. En tanto son medios masivos, dice Jenkins, son medios de empuje, es decir, ofrecen un determinado repertorio y en general el receptor, el usuario, debe manejarse con ese repertorio, aunque por supuesto se introducen modos de creatividad como el pedido de temas por teléfono, por internet, etc. Y los archivos musicales públicos y privados, en general más ligados con instituciones educativas o de investigación, también especializados y en general con modos de catalogación bastante complejos, con diversas entradas, incluso pueden ser entradas vinculadas con el modo de mediatización de la música. Y por último, bueno, la
es una lógica difícil de replicar y que además tiene alta variabilidad y que está constituido en relación con gustos y por lo tanto incluye posibilidades diversas. Qué sé yo, puede entrar, por ejemplo, música no seleccionada por uno, música regalada, y entonces la colección cambia, digamos, ¿no? En relación con la aparición de Internet y de los medios en red, es ahí donde a mí me interesaba quizás poner un poco el foco. Por supuesto, voy con Verón en esta idea de la ampliación exponencial del acceso a la música. Me parece que definitivamente a mí es una de las cosas que me interesa especialmente en relación con estas plataformas musicales como Spotify o como YouTube. La cuestión de el peer-to-peer, es decir, esa música que ya no es aportada por instituciones, sino que es compartida entre los usuarios, que muchas veces hace que no sean necesarios los intermediarios. Por supuesto, lo que planteaba Bertetti, la cuestión de la desmaterialización, el cuestionamiento del formato disco, que como decía tiene idas y vueltas, la crisis, pero también el reacomodamiento de la industria musical y la escucha en múltiples dispositivos, con cada día mayor crecimiento de los dispositivos móviles para la escucha. Bueno, y yo planteaba ahí algunas otras cuestiones. Algunas cositas entonces en relación con Spotify y YouTube, y voy cerrando. Spotify es definitivamente una plataforma musical muy reciente, muy exitosa hoy en día. Este año cerró una de las primeras plataformas musicales de red que fue en su momento muy exitosa, Groupchart, pero hasta el momento Spotify, con la aparición de competidores muy fuertes como Apple, que yo parece sobrevivir con su estrategia, aunque están pensando si reconvertirse solamente a modo, digamos, por suscripción paga, digamos. Por ahora todavía es gratuita, hay posibilidades de que sea gratuita. Ha generado acuerdos con los grandes sellos discográficos, que es lo que le ha permitido sobrevivir, cosa que no pudo hacer Groupchart, a pesar de que tiene conflictos. Este año fue muy famoso el conflicto con Taylor Swift, que se retiró de Spotify. Pero lo que interesaba a mí era, sobre todo, describiendo, digamos, la plataforma, la interfaz. En realidad, a pesar de que es peer-to-peer, de que propone una interacción fuerte entre los usuarios, uno puede acceder a las listas, a las playlists construidas por otros usuarios, navegar por sus perfiles, compartir gustos. A pesar de eso, se presenta fuertemente como, digamos, desde un lugar de archivo, en el sentido de que está fuertemente gestionado y organizado. Y en relación con eso me interesaba mostrar dos cuestiones, una que ya está en Argentina, la otra todavía no. Una es, bueno, la posibilidad de acceder a música por géneros, por autores, pero también por actividades de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces hay seleccionada música en relación con el relax, con la fiesta, con el momento estudio, con el deporte, digamos, como fuertemente direccionada, ¿no? Y por otro lado, una nueva prestación que parece por lo menos ser muy divertida, que es Taste Rewind, que si uno pone la música que le gusta de la actualidad, hace una selección algorítmica que le permite reconocer lo que serían sus gustos en otras décadas, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de la cuestión colaborativa que
presencia de videos musicales. Y bueno, aparece esta cuestión que parece como más fuertemente caótica y desorganizada, ¿no? Los criterios de selección son muy abiertos, muy lábiles. Por ejemplo, aparecen músicos no consagrados o músicos consagrados, aparecen las más diversas versiones de un tema y sin demasiada información que acompañe. Parece primar la cuestión del gusto, de la cantidad de visualizaciones, y se presenta entonces como una suerte de sistematización mucho más caótica y disgregada, pero a la vez mucho más abarcadora y menos jerarquizadora. Y en ese sentido, bueno, funciona, otra vez retomando esa idea de Jenkins, ya no como medio de empuje, sino como medio de atracción, por lo cual los criterios de búsqueda de los usuarios aparecen como por delante y son fundamentales. Para cerrar entonces dos o tres cuestiones en relación con esos dos tipos de relaciones que yo planteaba al final, las relaciones en diacronía y las relaciones entre broadcasting y networking. Por un lado, esta cuestión de que, como una suerte de recorrido en el que primero la notación escrita y luego la mediatización del sonido fijan la memoria, hacen que esa memoria entonces no esté funcionando en este proceso productivo como funciona esa memoria neuronal, permiten el crecimiento del repertorio musical y la sistematización de las modalidades de archivo. Aparece esa noción de obra como texto duro, pero que es una noción de obra que a su vez hoy se está poniendo fuertemente en cuestión por la posibilidad de interacción del usuario y el mayor protagonismo en términos productivos del usuario. Y en relación con la conformación de la memoria, esta idea de que para constituir la memoria es tan importante el recordar como el olvidar, y hay cierta utopía de que en la nube se guarda todo, digamos, y que como hay espacio para todo, casi no hay necesidad de hacer selección, ¿no? De todos modos, por supuesto que esa utopía excluye probablemente la mayor, en términos cuantitativos, producción de música, que es toda la que se hizo antes de la posibilidad de mediatización. Pero pareciera que todo es memorable. Y en relación con la cuestión de broadcasting y networking, bueno, una fuerte convivencia, digamos, ¿no? Parece no ser posible ahora vivir el uno sin el otro. En YouTube, en Spotify, aparece esa suerte de puesta en cuestión de esa idea de archivos centralizados, gestionados, pero en Spotify se nota menos. Y yo decía, hay como una cierta metáfora, se podría pensar en YouTube más como ese gabinete de curiosidades previo al museo, donde se guardaban cosas por diversas cuestiones, algunas por extrañas, otras por criterios científicos, etc. Pero con la enorme diferencia de que es todo fácil de encontrar en YouTube, ¿no? Y también como un cierto funcionamiento como en capas geológicas, se podría pensar, es decir, el hecho de que se trate de un discurso audiovisual hace que en YouTube queden los rasgos de origen del discurso, ¿no? Esta cuestión de que está presente todo eso que fue producido en el sistema broadcast, videoclips, programas de televisión, musicales, fragmentos de películas,
películas, fragmentos de recitales pasados por televisión, etcétera, etcétera, pero también todo eso que es producido específicamente para subir a la red. Y todo convive. Y bueno, como última cuestión, el hecho de que, por cierto, los grandes sellos discográficos se están reacomodando y hay cierto tipo de música, esa música más masiva, que definitivamente parece seguir dependiendo de manera fuerte del sistema broadcast, y en ese sentido hay un ida y vuelta permanente entre ambos, y eso es lo que se ve hasta ahora. Bueno, no sé cuánto. Bueno, un gusto, un placer, aparte de esta cátedra para mí, otra vez recibirlo a Carlos, un verdadero lujo, una estrella de una galaxia en Latinoamérica, entre las figuras de la comunicación hoy. Basta recorrer cualquier país para encontrárselo a Carlos por todos lados, abriendo congresos, seminarios, siendo citado, así que espero que todos lo podamos aprovechar como siempre lo más que podamos. No voy a elogiar a los compañeros de cátedra, que ya los conocemos todos, sus exposiciones hablan por sí mismos. Y lo que voy a tratar de hacer es un comentario sobre un texto que acabo de terminar, que envié para una publicación sobre ecología de los medios que se va a hacer en la Universidad de La Sabana, en el cual justamente también venía reflexionando sobre la relación entre ecología de los medios y la teoría de las mediatizaciones. Este título que Carlos propuso creo que es muy estimulante, ¿no? Maluca liberó un solo corazón. Creo que los motivos por los cuales es difícil pensar que tengan un solo corazón ya están sobre la mesa. Me propongo indagar también un poco, a ver si hay un corazoncito que sea, ¿no? Un corazón grande que compartan. Vamos a ver si hacemos alguna operación entre todos, como estamos haciendo, hacia el corazón abierto, algún bypass. Creo que Carlos planteó también varias cuestiones acerca de los posibles vínculos entre ambas perspectivas, ¿no? No se los van a encontrar mucho, coincido con el recorrido que hizo Damián, si uno sigue la obra del liceo. En general el liceo siempre, no lo citó como Carlos, no lo citó cuando lo debía citar, como en el caso de la imprenta, lo atacó con algunos argumentos de Eco cuando habló de la luz, esto que planteó Damián, Eco también lo había atacado de alguna manera. Y de hecho tiene un texto que se llama Contra la Luna, que está en Afectos de la Agenda 2, en el cual ataca fuertemente a Van Luca a partir de su reflexión y clasificación sobre medios fríos y medios calientes, y en términos generales yo creo que bastante bien. Pero me parece que eso no es la cuestión, ¿no? Porque para establecer puntos de diálogo me parece también tenemos que hacerlo trabajar un poco solo en contra de sí mismo. Y no guiarnos tanto por las veces en las que él empuña el arma, digamos, ¿no? Que es un poco lo que se hace de las capillas. Y mirar un poco también, me parece a mí, algunos desarrollos dentro de su propia obra que yo creo que permiten pensar antes. Hay, obviamente, en la proposición de la mesa una provocación, tratar de pensar los vínculos. Nunca citó a Verón, no sé si supo su existencia, Verón lo atacaba.
Y diría algunas cosas que me parecen interesantes también antes de avanzar sobre esos puntos de contacto, sobre algunas diferencias que me parece que son importantes atender si la reflexión busca construir un puente de diálogo, tratar de encontrar dónde pueden estar las semejanzas. Pues me parece que hay unas diferencias que hay que atender y que hay que tratar de despejar. Hay un tema que Carlos viene retomando fuerte, que es la cuestión de las metáforas, ¿no? Es decir, cuando ustedes lean Ecología de los Medios, que no lo han leído todavía, van a encontrar que Carlos pone mucho acento en darle importancia a las metáforas en la escritura científica. Y aquí ya hay una diferencia importante. En general uno podría decir que así como la escritura de Manuel Canero, la escritura de metáforas fortísimas, impactantes, tiraba bomba en profundidad, como dijo Carlos, a veces tiraba bomba de superficie y a veces tiraba bomba autodestructiva también. Pero en general tiraba todo tipo de bombas, ¿no? Bombita de valor, pero la cuestión es que me parece a mí que si uno tuviera que en esa línea reflexionar sobre la obra de Verón, yo diría más bien que Verón, al revés del camino de las metáforas, yo creo que esto es un rasgo de la línea de investigación sobre mediatizaciones, la línea de él es más parecida a lo que era la manera que pensaba la escritura Susan Sontag, aunque parezca extraño para Verón y Susan Sontag, que creía en la depuración de las metáforas, ¿cierto? Es decir, una idea de que la escritura científica, y como ella decía, la buena escritura, consiste en depurar las metáforas, tratar de llegar casi hasta un grado cero de la escritura, porque no necesariamente, decía Susan Sontag, las metáforas son buenas, ni siquiera son necesarias. Es obvio que es imposible pensar en la escritura sin figuraciones y sin metáforas, como nosotros enseñamos a los alumnos de la materia todo el año. Esto ya lo dijeron muchos autores. Bátimo, por ejemplo, lo recuerda sobre Nietzsche, cuando retoma textos de la Galla Ciencia, en los cuales dice que Nietzsche, luego de haber intentado desmenuzar el discurso científico, al final llega a la conclusión de que no había manera de escribir un texto científico sin metáforas. Eso es uno de los rasgos obvios de la escritura científica y de las discusiones de la modernidad, de las ciencias de metáforas, el relato, etc. La cuestión es que hay dos proyectos como de escritura diferentes, me parece, y este es un primer tema a atender si queremos despejar las cosas que hacen ruido. Carlos habló de la idea de los medios como especies, de los medios como ambientes, que son dos de las más fuertes metáforas manucanianas y otras, ¿cierto? Que incluso hay algunas proposiciones sobre los medios que no son tan metafóricas, la idea de los medios como extensiones funcionan como una metáfora, pero no tanto, tan fuertemente como las otras, ¿no? No se puede preguntar si hay un camino mejor en la escritura científica. A mí me parece que no. Es decir, muchas veces la metáfora impulsa el pensamiento, que yo creo que hizo Magruca, y luego viene el camino de deconstrucción de la metáfora, o de avanzar sobre la metáfora, de sistematización de lo que esa metáfora llevó, que ese es un camino. Y a veces viene otro camino, que es el trabajo sobre el análisis, la descripción, el asertismo de la escritura, que muchas veces culmina en metáfora. Porque cuando hay que comunicar exitosamente una idea de la metáfora, cuando es buena, es impactante, es inolvidable. Y yo creo que ese es uno de los grandes secretos de Magruca, y por los cuales los que eligen el camino de la metáfora nunca lo van a abandonar. Las dos metáforas, me parece a mí, tanto de las medios como especies como la de los medios como ambientes, tienen muchos puntos en común con la manera en que los medios han sido pensados en la teoría de las mediatizaciones. La idea de los medios como especies
es la metáfora intermedia que lleva la idea del medio como sistema, que es una idea fuertemente trabajada en el campo de mediatizaciones, el sistema radiofónico, el sistema del medio de sonido, el sistema de los medios audiovisuales, el sistema de los medios masivos, la crisis del sistema de los medios masivos, etc. La idea de los medios como ambientes, yo creo que también está presente. Bajo otra forma, muchas veces, ¿no? La diferenciación de Verón entre sociedades mediáticas y mediatizadas, cuando él empieza a poner el acento en la década del 80 de que hemos pasado a una sociedad que se llama vías de mediatización, lo que está poniendo el acento es que esa es una sociedad en la cual los medios se han convertido en los ambientes de funcionamiento principales de la sociedad. Entonces, ahí hay puntos y puntos interesantes. Otro tema que me parece interesante para mí abordar como tema de reflexión tiene que ver con algo que Carlos citó al pasar también, que es la cuestión de teorías de las mediatizaciones y teorías de la evolución. Y esto es interesante también porque me parece que tiene teoría por textos de Carlos, por textos de Liceo, por textos de otros autores que están trabajando en perspectivas no antropocéntricas hace un tiempo, Bruno Latour, Daniel Lemos. Lo que me parece ahí es que yo no sé si el uso que a través de la metáfora se realiza de la teoría de la evolución es semejante. Yo ahí también tengo otra diferencia. Me parece que, por ejemplo, la idea o el uso que se realiza la teoría de la mediatización, que construye una escritura menos metafórica, siempre es una búsqueda que más que para construir metáforas es para tratar de hacer medios explicativos en términos de una articulación científica fuerte entre teoría de la evolución y teoría de la mediatización. Acá hay que tener en cuenta que estamos entre un sistema tecnológico y un sistema que es el natural, en el cual no es normal ni fácil articular teorías o metáforas también entre dos sistemas que tienen su propia lógica. Me parece que el libro último de Liceo es un libro que fuertemente avanza en esa dirección no antropocéntrica, tratando de buscar a través de aspectos de la teoría de la evolución vínculos, hasta revisar por ejemplo las partes en las que habla de sobre el bistró, por ejemplo, ¿no? Y cómo de alguna manera la cultura es producto de la naturaleza, con tesis muy fuertes en ese campo. Ahora, una metáfora que retomaba Carlos, que era de los ciclos de vida, me parece que tiene un potencial muy alto y más en la línea y en el linaje que la retoma, que se articula con la discusión que venimos dando en los libros que hicimos, en la discusión también, sobre el fin de los medios masivos. Entonces aquí hay otro campo de trabajo que me parece que es especialmente interesante. Entonces, ¿hay un solo corazón? No, hay un corazoncito y quizá podemos encontrar algunos puntos, como decíamos antes cuando hablábamos un poco de esta cuestión de que los medios como ambiente, los medios como especies son campos, líneas de trabajo, me parece que hay muchos puntos en común. Hay una definición que da McLuhan sobre mediatización, que tiene muchos puntos de contacto con la definición de Galois. En el texto del 64, McLuhan dice: la mediatización, de alguna manera, no lo dice con esta palabra mediatización, pero uno puede ver que lo que está hablando de la mediatización consiste, para McLuhan, diría yo, al igual que para Verón, en un cambio de escala, en un proceso de cambio de escala.
McLuhan dice el mensaje, esto que se dijo tanto, ¿cierto? El medio es un mensaje, que son tantas metáforas que uno puede interpretar a su texto. El mensaje de cualquier medio o tecnología es el cambio de escala o patrones que introducen en los asuntos humanos. Entonces, esto de que el medio es el mensaje, que se puede interpretar de distintas maneras, y que las críticas que se han hecho de la semántica muchas veces han sido pertinentes, también tiene que ver con que el proceso de mediatización es un cambio de escala que se introduce en los asuntos humanos. Verón, en el texto del 2001, también define la mediatización como proceso de cambio de escala. Incluso habla de ruptura. Entonces, uno puede decir que la ley de la mediatización como una descontextualización, y dice que esa descontextualización y la mediatización introduce una serie de fenómenos que podemos llamar de cambio de escala. La mediatización de las operaciones primeras y segundas, es decir, las representaciones icónicas y del contacto inicial, produce en cambio lo que llamaríamos ruptura de escala. Él está hablando ahí que la mediatización, de alguna manera simbólica, es un proceso de cambio de escala, y que la mediatización de lo icónico, de lo inicial, es un proceso de ruptura de escala porque reintroduce en la mediatización fenómenos que son del intercambio no mediatizado. Seguramente hay muchas cuestiones para pensar si podemos partir de definiciones de mediatización semejantes. Está la cuestión metodológica, como decía, la idea de trabajar a partir de los medios como ambientes o de los medios como especies a través de la metáfora intermediaria, pero que nos lleva a la idea de los medios como sistemas, hay muchos puntos de comparación ahí. La obsesividad semiótica sobre la especificidad está vinculada a que los medios crean ambientes. Y lo que hay que hacer es estudiar cómo esos ambientes funcionan, en producción y en reconocimiento, me parece. Y otro campo de diálogo que me parece interesante es, por supuesto, el campo de los diagnósticos, ¿no? La línea de la evolución de los medios hoy es una línea que viene discutiendo el fin de los medios masivos de la misma manera que nosotros también los hemos discutido. Así que lo que yo quería decir era un poco esto, y presentar un poco que al margen de algunas escaramuzas históricas que son totalmente justificadas, son interesantes lo que citó Damián, yo creo que hay una cuestión también Verón siempre se pregunta por la diferencia de producción y reconocimiento, y a partir de que su modelo está armado pensando cómo estudiar medios masivos, ¿cierto? Y me parece que hay una matiz en McLuhan que es, piensa medios masivos, pero McLuhan empieza a hacer también la producción de alguna manera, no solo el reconocimiento. Entonces, ahí es como que me parece que hay dos para seguir reflexionando. Y en relación con este posible diálogo, ¿no? Entre ecología de los medios y otras teorías de la mediatización, que son diálogos que yo creo que van a seguir, porque en definitiva la teoría de las mediatizaciones que nosotros hemos trabajado, que tiene el fundador que es Verón, pero podría decirlo que es Metz, claramente, que viene de la década del 80, es una de las fuertes teorías internacionales sobre el tema, y el McLuhanismo, o la ecología de los medios, mejor dicho, que es otro. Quizá más allá de esas largas épocas en las cuales no hubo diálogos, o más bien lo que hubo fue defensa de capilla, nos esté tocando los que ya no somos ni Verón ni McLuhan, pensar un posible diálogo que creo que es algo también interesante. Bueno, eso es.
me van a creer, pero voy a ser breve. A ver si podemos dejar un rato, si no, vamos a cenar todos juntos y seguimos discutiendo. Para ser breve, voy a hacer un poco más de hachazos. Para mí la relación entre las teorías de la meditación que era la SEM, la semiótica de la meditación, es decir, la ecología de los medios, es un trabajo en marcha. O sea, Logan, McLuhan son mencionados, los trabajos de Carlos sobre el tema que no consideramos a Botticelli como un ecólogo de los medios. Es un trabajo que está en marcha. Yo no me voy a referir mucho a McLuhan ni a Verón. Igual el viernes tengo que hablar sobre el tema. Estoy en un momento de relectura de los maestros y por una cuestión de perfil psicológico tiendo a enojarme con los maestros cuando los leo. De otra cosa porque me obligan a releer. Entonces, voy a hablar más que nada de los campos. Para mí, como digo en algunas de las charlas y escrito en algún lugar, la ecología de los medios es un buen enfoque para entender la historia de los medios. En general, sea como sistema, sea como especies, como convivencia entre especies, es un punto de vista que sirve para ver lo que a nosotros nos interesa, por lo menos a mí me interesa, que es la cuestión de los sistemas de intercambio, ¿no? Para mí hay un tema a discutir, es la cuestión de evolución. Desde el punto de vista de la observación micro y de lo que denominamos trabajos tácticos, me parece bien hablar de evolución. La línea de Micro Evolution de Carlos, que recomienda en su blog y en sus comentarios en las redes, de ir marcando pequeños cambios micro, tiene ese interés de estar como al día cerca de los procesos, pero que lo que a nosotros nos debe interesar y donde debe aportar la ecología de los medios es en la transformación. Es decir, me parece que no es verdad, y Nazi se lo metaforiza con la naturaleza, pero no es verdad que los medios cambian día a día, sino que llega un momento que el cambio es inevitable, resulta inevitable registrarlo. Es porque se produce una transformación. Entonces, para mí la ecología de los medios es un campo de herramientas, un campo problemático para entender las transformaciones en los medios. En ese sentido tiene como un trabajo complementario con la semiótica que estudia las transformaciones en los procesos de producción de sentido. Hay una manera buena, aclaré que estaba los hachazos, ¿no? Una manera buena y una manera mala. Para mí, una manera mala y una manera buena de vincular la ecología de los medios con otras teorías de la mediatización. El libro de Carlos se lo recomiendo, es muy interesante, muy buenos trabajos, pero hay un trabajo, especialmente, de Indrek Ibrus, que es, para mi gusto, para mi modo de trabajar, no estoy diciendo nada teórico, acá estamos así charlando, es la manera mala de relacionar disciplinas. Es el modelo de este autor estonio, al que no conozco ese artículo. Es muy buen artículo, muy interesante, tiene muchas reflexiones interesantes, pero es McLuhan y la ecología de los medios, más Logan, más Newman, es lo que yo llamaría un modelo aditivo. Bueno, más o menos los mayores y los que tienen experiencia conocen a esos autores. Entonces, combinar, por ejemplo, lo que yo considero, esto lo digo acá entre nosotros, una sociología sencilla como la de Lotman, con una sociología de altísima complejidad,
como la de Luma, en una relación con la ecología y los medios, es una tarea de tesis que puede generar algún resultado, pero no es lo que yo recomendaría. Agregar autores, pegar conceptos, todo. En cambio, hace poco me pasaron un trabajo, una entrevista de Simon Sakorsky Thomas, un estudioso británico de la historia de las grabaciones musicales, ¿no? Y el tipo está claramente inscrito en una perspectiva ecológica. El tema, algo mencionó Daniela, es un problema esta cuestión de qué es lo que pasa con la grabación de lo musical. Para poner dos extremos rápidos, que me insisto en los hachazos. La oposición disco de vinilo, CD, o disco de vinilo cassette, ¿es una oposición significante desde el punto de vista de nuestra teoría de las mediatizaciones? Y no porque no deja huellas productoras de sentido. Aún, hace poco discutíamos con una colega sobre este tema, los complejos se les llama el overdubbing. Es decir, que grabás. Todo produce sentido, pero el overdubbing que vos no registrás marcas en superficie forma parte. O sea, la semiótica debe estudiar ese aspecto extra marca, es decir, extra huella, en términos brownianos. Bueno, es una discusión que está en marcha y que seguiremos dando. Pero desde el punto de vista del ecosistema de construcción de la vida de lo musical, donde lo único que interesa, no es lo único que interesa la producción de sentido, sino que la descripción sociológica, la descripción hasta económica ocupa un espacio, en ese punto la entrada y la salida del vinilo, el vinilo como objeto central de venta de la industria, el vinilo como objeto ritual de nicho, de recordar la época de las tapas, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista semiótico, hemos discutido, todavía no lo hemos discutido plenamente, pero para mí desde el punto de vista semiótico es totalmente lateral la presencia o no del vinilo. Desde el punto de vista del ecosistema de la mediatización de la música, no es lo mismo el sistema de mediatización de la música con el disco de vinilo adentro que es con el disco de vinilo afuera, con el disco de vinilo en el centro del sistema de intercambio o con el disco de vinilo en un lugar lateral del sistema de intercambio. Este modo de interacción entre una perspectiva ecológica y una perspectiva semiótica, en nuestro caso, me parece que es el modo bueno y creo que es el camino donde ya venimos trabajando y seguiremos trabajando con todos los colegas de la mesa que están presentes y Carlos y sus secuaces. Eso nada más. El pueblo tiene la palabra o los que ya han hablado mucho pueden seguir hablando. ¿Preguntas? No sé si fue claro. Pregunta. No fue una pregunta. Sí. Quería preguntarle a Carlos cómo veía esta primera introducción que se hacía en las primeras exposiciones con respecto al final o la teoría del final de los medios broadcasting y esto, efectivamente, cómo viene abriendo paso a los sistemas de networking y a su vez desde la perspectiva del ecosistema de los medios, cómo ve este fenómeno. Bueno, me olvidé de otra pregunta. ¿Escuchó la pregunta? La opinión de Carlos sobre broadcasting, networking y tal, todo el sistema de medios. Acá se ven las cosas que dijo Daniel y que dijo Mario, el tema de la metáfora.
Hablando de literatura, Borges decía, cuando la metáfora está bien hecha, desaparece, es muy visible, no se da cuenta que es una metáfora. Y yo creo que cuando un campo teórico comienza, roba metáfora o utiliza una metáfora, porque le sirve primero para explicarse al resto, pero también para hacerse preguntas. Yo creo que en ecología de los medios en esa fase que todavía la metáfora es muy evidente. Lo bueno de la metáfora es que me plantea preguntas. Porque si hay ecología, yo no me considero un ecólogo de los medios. Yo voy a los congresos de ecología de los medios y algunas cosas me gustan y otras me parecen. Sí, no sé cómo el jugador, no sé, me puso a entrar como figurista. En realidad lo que a mí me interesa es la evolución de los medios. Pero, para hablar de evolución, yo tengo que partir de ecología de los medios. Y por eso salió este libro. Es un libro que, en castellano, obviamente, McLuhan es muy conocido, muy leído, muy criticado. Postman fue muy conocido en los años 80-90, después no se lo escribió más, se lo más. Y después de una serie de autores, Logan, Garza-Trevor, que son desconocidos, no se han traducido nunca sus libros. Es un poco el objetivo de esto, era un poco, mire, McLuhan no está solo, acá hay una red, una universidad invisible, digamos, y un poco para eso. Yo este libro a mí me gustaría mi próximo libro, que no sea un libro colectivo, que me gustaría escribirlo yo, completo sobre evolución de los medios. Trabajo a largo plazo mediano, por lo menos. Pero esto es un poco en una rama. Estamos en la fase que la metáfora es visible. La metáfora nos permite, ¿por qué buena la metáfora? Porque nos permite hacer preguntas. Los medios evolucionan. Podemos incorporar el concepto de extinción. Digamos que cada metáfora trae una pequeña galaxia semántica alrededor que es la que nos permite expandir y hacernos preguntas. Por eso es útil la metáfora. Puede llegar un momento que la metáfora ya no sirve. Esto es como un diseño interactivo, la famosa metáfora del escritor del texto. En un momento sirvió para crear nuevas interfaces. En un momento que la metáfora ya era un límite. Y tuvieron que violar la interfaz para crear nuevas interfaces. Estamos acá en la fase anterior. La metáfora extinción. ¿Se pueden extinguir los medios? O como decía McLuhan, el continuo medio es un viejo medio. O sea que no es que se extingue todo, algo se recupera en el nuevo medio. Expandimos la metáfora. ¿Cómo hacen los medios para sobrevivir? ¿Cómo se adaptan los viejos medios de esta especie a la nueva ecología? Porque está cambiando las reglas de la ecología. ¿Cómo se adaptan los viejos medios? Bueno, yo agrego, adoptando rasgos de los nuevos medios. Los viejos medios tratan de mimetizarse, de simular los nuevos medios. Bien, en ese contexto, claro, hablamos de esta extinción. Yo soy más de la idea de no hay una extinción del broadcasting, hay una convivencia en tensión, porque el broadcasting en un momento era el rey del mambo, ¿no? El gran modelo hegemónico dentro de los medios, aparece un modelo de la red que poco a poco comienza a desmontar la centralidad. Si nosotros vemos los hermanos menores de ustedes, los chicos más chicos, ya no consumen casi broadcasting, cada vez menos. Y consumen mucha comunicación, muchos contenidos visuales, pero en nuestra plataforma no. O sea que, si quieren ver el futuro de los medios, es eso. Miren qué hacen los más jóvenes. Los más jóvenes en diarios, en papel. Ese es el futuro del diario. Etcétera, etcétera. Bien, ¿qué está pasando? Yo creo que hay un estado de tensión, de lucha. En un momento hubo bastante refractario y todo. Ustedes fíjense, cuando aparece el Explorer, el browser, el navegador de Microsoft en el año 95, para disputar el Netscape, Microsoft rescataba la web, pero como tenía tanta potencia económica y controlaban el mercado PC con el Windows, imponen lo que se llamó la guerra de los browsers, ¿no? Al final en el 2000 ya Netscape había casi desaparecido y Explorer era el gran navegador. Después se diversificó un poco, por suerte. En un momento, ya en el 95-96, que Microsoft intenta poner los channels en la interfaz del browser. Uno tenía el navegador, a la derecha, a la izquierda había una botonera que eran canales. Un repudio de todos los usuarios, es decir, nos quieren meter la lógica de la televisión y toda otra cosa con esta televisión fuera. Duró una versión, después lo eliminaron. Bueno, ahora tenemos miles de canales en YouTube. O sea, de esto ya hay artículos y libros que están publicando de cómo el broadcasting o las empresas de broadcasting están reconquistando la lógica de la web. Tenemos el Rubius con sus 15 millones de seguidores, que no es broadcasting en real time, en tiempo real, pero es un consumo asincrónico, pero son 15 millones de audiencias que tiene el tipo. Cuando saca un vídeo en un par de días, lo han visto unos
cuando. Vuelve luego a los canales. O sea que hay un contraataque, diríamos, del broadcasting o caballo de Troya dentro de la lógica de la web. Hay broadcasting dentro de YouTube. Cuando el loco este se tiró a la estratosfera de Red Bull, había 7 o 8 millones de personas mirando en tiempo real dentro de YouTube. O sea que sí, el broadcasting recula, pero también avanza, digamos, hay toda una serie de movimientos ahí. Y obviamente a las empresas les gusta esto de que avance el broadcasting. Hace 15 años, 20, hubo una rebelión de usuarios contra esta lógica de meter canales y hoy estamos todos contentos con nuestros canales de YouTube. O sea, hay que ver cómo evoluciona esto, cómo se reacomoda. No creo que desaparezca el broadcasting. Seguramente pierde parte de esa centralidad que tenía, van a aparecer otras cosas, y formatos híbridos, y como que también dentro del paradigma de la red puede aparecer broadcasting, como esos casos. De la misma manera que hace la televisión también simula hacer cosas en red, o abre el canal de Twitter en la pantalla, etcétera, etcétera. O sea, también hay dirección. Después, ¿hacia dónde va esto? ¿Si va a ganar uno o el otro? No sé, no creo que sea un combate a muerte. Va a haber reacomodamientos. Algunos, bueno, pasó con el disco vinilo, con el teatro, son medios que van a encontrar mucho nicho. Cuando parecía que el disco vinilo desaparecía, hoy en España uno va al negocio y aumenta la sección de discos, de vinilo, pero ya es otro disco. Es un disco de nicho, es un disco que, si bien es un producto industrial, hay empresas que siguieron haciendo disco vinilo y ahora se están forrando dinero, porque la otra había desaparecido la línea de producción de vinilo, quedamos muy pocas, y ahora volvieron a resucitar. ¿Qué pasa? Es un disco que tiene el aula de venta, como si fuera un producto único. Y esto hace referencia a la cuarta ley de McLuhan de los medios. Con un medio llevado a sus últimas consecuencias, como tiene efectos reversas, ¿no? Reversibles. Esto traducido en esta forma sería un objeto masivo de la cultura bien de masa, el disco de vinilo, al final de su recorrido, cuando ya no es más un media, sino all media, se vuelve un objeto de culto individual con el aura de Benjamin, ¿no? Miren el cómic, pasó de ser un medio muy popular, muy masivo, a convertirse en novela gráfica. Y se venden libros de tapa dura, con artistas, digamos, yo creo que con Maus, que le gana el Pulitzer, ya se legitima lo que ya se Hugo Pratt, derecha de los años 60, cómic de autor. Sigue habiendo el cómic masivo, sí, los superhéroes, pero incluso los mismos superhéroes sacan cómics de lujo. Porque también ahí hay un medio que hizo todo su parábola, digamos, y que ahora se convierte en una cosa de nicho, de coleccionista, etcétera, etcétera. Me pregunto también si la televisión, la tercera edad de oro de la televisión, tiene algo de eso. Esta televisión de Shakespeare, como dice mi amigo Jorge Carrión, la televisión de una complejidad narrativa, de una excelencia narrativa que nunca se había visto, quizá. Mad Men, Breaking Bad, Wire, etcétera, etcétera. No es que la televisión está en esta fase de parábola, televisión más tradicional, ¿no? La parábola que ahora se convierte en un objeto artístico. Esos son señales que vienen de esta ecología muy interesante, que tanto obviamente desde la mirada macrocaniana hasta la mirada de las mediatizaciones que podemos abordar. Y estoy de acuerdo con lo que dice también Damián. Es una ecología de los medios, o ecología o evolución de los medios, y una socioeconómica de la caracterización, y una socioeconómica de los medios que estamos hablando. Hablamos mucho de metáforas, pero también es de economía, ¿no? Pero, y Maluca, obviamente, que están ahí a hablar de representaciones de muchas otras cosas que no están. ¿Preguntas? ¿Más cosas? Quería saber si tienen alguna opinión sobre el uso social en esta como vuelta del broadcasting a cosas como internet, por ejemplo. O sea, si hay algún cambio en el uso social que además de la sola imprenta de las empresas. ¿De la parte de los usos sociales de los nuevos medios? Claro. ¿Qué te parece? No, alguna, sí, ¿cómo sería esa sucesión de tanto la impronta de la empresa y por otro lado, en un nivel tal vez más micro, el uso social de ese mismo consumo? A ver, una de las cosas que más me cayeron mal en la servicio social 2 es la idea de que reduce las mediatizaciones, no es la mediatización, es solo transformación del acceso. El
sí, pero yo, digamos, visto que hemos charlado bastante de eso en nuestro debate, hemos participado y que todos apuntamos que, bueno, hay nuevas mediatizaciones, ya sea como dice Verón, que nos pongamos en producción, que nos pongamos en reconocimiento. Creo que el cambio muy fuerte, tenemos una mediatización, la vamos a construir en fase de producción o en fase de reconocimiento. Una narrativa transmedia, una serie como Los. Bueno, si nos ponemos en reconocimiento, toda la teoría interpretativa, por ejemplo, de Humberto Eco, el lector modelo, el lector empírico, el frente del texto, construye mundos posibles, construye los pequeños mundos que son hipótesis de cómo va a continuar la historia. Eso es la teoría semiótica tradicional. El modelo Eco es un proceso netamente individual. Hoy los famosos mundos posibles de Eco se construyen en las redes de manera colectiva. Termina un episodio. Pongamos Los como un gran ejemplo de semiosis ilimitada. Terminaba el episodio de Los y a los 2 minutos en las redes todo el mundo hace una hipótesis de que estaba pasando con el humo negro que este que el otro de la. Bueno, ahí hay un gran cambio. Antes esos mundos posibles eran prácticamente individuales. A lo mejor una mujer iba a la peluquería y hablaba de la telenovela de la vecina. Pero ahora es un fenómeno y de retorcer la construcción del mundo narrativo en ciertos casos. En el caso de Los, en el tema de narrativa transmedia, esto de que el mundo narrativo se cuenta en diferentes medios y plataformas, se activan una serie de competencias cognitivas, si a vos te gusta el mundo de Harry Potter, o te gusta el mundo de Los, y sos un fan, vas a consumir el videojuego, la película, o la serie de televisión, los episodios, el cómic, etc. Y vas a reintegrar todo eso en un movimiento interpretativo diferente, mucho más complejo, que no armar un rompecabezas. Antes la gente miraba columnas de la tele y bueno, trataba de eso, ¿no? Estaba ahí. Ahora también no. O sea, yo creo que hay cambios, hay transformaciones. Y si hablamos de uso, ya la cuestión más uso desviado, apropiación, a veces manipulaciones, muchísimo. Lo que pasa es que ya no estaba Jenkins. Jenkins contaba en su libro por el año 90. Jenkins es un friki, es un fan. Por eso estudia la infancia, la cultura, los trekkies, los que se disfrazan, Paco y todas estas cosas, ¿no? El fanfiction, porque él viene de esa cultura. Y él contaba que estaba en Boston y allá por el final de los 80 vino un profesor de los estudios culturales británicos y lo hablaba que los usuarios, la gente semantiza lo que ve en la pantalla. Y Jenkins decía, ¿por qué está diciendo esto? Nosotros que semantizamos, nosotros estamos haciendo los textos, estamos remixando lo que viene de la industria cultural, estamos creando nuevas textualidades. Y va por ahí también. Toda esta práctica de reapropiación, de ponerle subtítulos a Hitler, eso pasaba en pequeñas comunidades y quedaba ahí, ahora está en las redes, se vuelve viral. Hay cambios brutales. Poder mapear todo eso, bueno, tenemos tantos años hablando de una forma de decisión, tanto si lo hacemos cuando metemos en producción como en la parte de reconocimiento. ¿Hay que decir algo? Sí, en realidad, retomando el tema de si importa la semiótica, la oposición entre soportes, digamos, y si mal no entiendo, sería quizás no tanto en el tema de si deja una huella o marca en el discurso real que tendría que ser. ¿Qué pasa cuando posibilita o no cada uno de los soportes en la producción? O sea, en el traspaso del vinilo al cassette, si hay algún tipo de variación en ese sentido. Bueno, en el caso de la música, es un tema que a veces coincidimos en todo y a veces estamos. Por ejemplo, se dice que hay crisis, para entender qué es el soporte, que está en crisis la prensa de papel. Yo siempre que me dicen eso digo, ¿qué problema con el plástico? Si el problema es el papel. ¿No? Y no es el papel. Es un modo de construcción de la noticia que tiene un cierto recorrido de la opinión, de la ilustración. Se murió la Galaxia Gutenberg. No, se murió la parte impresa de la Galaxia Gutenberg, pero la parte tipográfica, eso de que decimos lo que decimos, pero lo decimos en Time Roman o en Arial.
en Helvética o en Garamond. Eso es bien Gutenberg. Y es un rasgo de producción de sentido. Cada vez que pones un serif, convocas a una línea de la cultura, de la estilística, que no es la misma cuando pones palo seco. ¿Está bien? La discusión con respecto a la música, siempre pensamos como fans, el éxito era, escuchabas algo en la radio y comprabas un objeto. Esto que mencionaba Carlos Jenkins, que la música es muy fuerte y con sus particularidades, te hace discutir, todos estamos discutiendo cuál es el objeto de la música. Pero como musicólogo, ¿dónde está la música? Es eso que sale del parlante, ¿no? Ese equipo que es la música. No. La música es ese piece of art cerrado que está en el aire, por decir así. Ahora estamos obligados a discutir eso. La partitura es una representación gráfica, es una especie de titularidad, y está puesto en distintos soportes. Entonces, otra discusión, los cilindros tenían mucha más fritura que el disco de pasta, el disco de vinilo. ¿La fritura es sentido musical o no? Para mí, no. Si vos escuchás la fritura, no escuchás a Gardel. Cuando vos sacás la fritura y escuchás a Gardel, te das cuenta que esa es la obra que produce sentido. Lo otro es fabricación. No pretendo cerrar la discusión ahí, pero me parece que tu pregunta iba a eso. Una cosa es soporte, otra cosa es dispositivo técnico. Para que sea dispositivo técnico tiene que dejar marcas de producción de sentido. Si no, es soporte. No, porque saltando de un sistema semiótico a otro. Cuando Tarantino hace una película y para darle un aire 60s, raya el efecto de rayar la película y todo, ¿no sería de la escritura? Bueno, si haces a propósito, el que está dando en todo es un rasgo estilístico de época, que cambia la época. Es un filtro de ahora, si vos ves un documental... Perdón, por la foto de Instagram te invita a la foto. Bueno, por eso, pero si vos ves Morir en Madrid, una copia... Morir en Madrid es una copia vieja. Es una copia vieja de Morir en Madrid, que es una película de 60, un documental político construido. No ves, o sea, es ruido lo que ves. No es un ruido productor de sentido fílmico. Obvio, eso es lo que digo. En cambio, desde el punto de vista del ecosistema, un ecosistema que acepte películas con defectos, típico del cineclub, o un ecosistema que, si el film tiene algún defecto, la audiencia estalla. Son dos sistemas de intercambio, dos ecosistemas que tienen diferencia. No tiene diferencia de producción de sentido lo fílmico. Esa es mi posición hoy, la cambio en cuanto creo que nos están mirando los no docentes que habría que abandonar. Dale, bueno. ¿Cómo consideras efectiva en esta época de la emergencia que los usuarios con la información hagan múltiples cosas? Por ejemplo, ya que estamos en la época de la productividad técnica, ¿cómo consideras efectiva este proceso de hacer con los archivos, datos, etcétera, lo que uno eficacia como diríamos nosotros? ¿Quién quiere que responda? No, nada más que le parece la época de la emergencia, si le parece conflictivo o no. Convergencia. Convergencia. Si le parece conflictivo o no, esto de reproducir los archivos, como diría Jenkins, estamos en la época de la inteligencia colectiva. Podemos hacer múltiples usos de las cosas en diferentes plataformas, sea información, música, video. ¿Qué me parece? Sí, la emergencia. Bueno, gente que habla de convergencia no habla de fusión de empresas ni nada. Gente que habla de convergencia cultural habla de que la industria de los medios converge con la cultura colaborativa. El título de este libro es Convergence Culture. Pero
tiene un subtítulo inspirado en la ciencia ficción, que cuando los viejos y los medios colisionan. También la peli de ciencia ficción con World Command. ¿Qué me parece? Sí, quizá a veces Jenny hace demasiado rápida parte de convergencia, pero en su libro habla de las colisiones, de los chispas que se levantan, ¿no? Respecto a todo polo, yo creo que ahí, si volvemos a los 80, cuando a principios de los 80, cuando Jesús Martín Barbero da una vuelta de tuerca a los estudios de comunicación y dice, bueno, acá tenemos la cultura de masa y tenemos la cultura popular. Cultura de masa y cultura popular se niegan mutuamente. Una busca el lucro, la otra la actividad, el sector popular, el sector subalterno, etcétera, como que se anula mutuamente, o tienen objetivos totalmente opuestos. Pero decía Barbero, y acá el cambio, ¿no? También había relaciones entre ellas, ¿no? La cultura popular de Barbero necesita la cultura de masa, la cultura popular se apropia del elemento de la cultura de masa y lo reprocesa, lo resignifica. Un jingle publicitario, lo mismo en la cancha de fútbol, se le daba un sentido para la gobierno. Lo mismo decía Barbero, la cultura de masa necesita la cultura popular, necesita robarle, porque si no nadie miraría la telenovela, o sea, si la cultura de masa incorpora la cosa de la cultura popular, nadie la cultura de masa. Yo creo que ese tipo de relación entre cultura, ese modelo, lo podemos actualizar en clave de Jenkins, ¿no? Tenemos por un lado la cultura de la industria de los medios, y las culturas colaborativas, que no son las culturas populares, son más de nichos, si se quiere, más de fans, más de minoritarias, la popular acaban con los sectores sociales que tenemos antes. Tienen lógica totalmente opuesta. La cultura, la industria cultural, la industria de medios, excelente, y bueno, quiere producir el lucro, trabajar la explotación de los productos, la repetición, hay un proceso de convergencia, más no digo convergencia, de fusión económica, cooperativa, etcétera, etcétera. La cultura de los fans también tiene lucro, está basada en el REMI, no hay interés de copyright, etcétera, etcétera. O sea que son dos vectores que se alejan. Pero por otro lado, se necesitan mutuamente. Los fans, para hacer fanfiction, necesitan algo que venga de la industria. La fanfiction es parasitaria, es para texto. Vamos a cambiarlo el final al otro, vamos a ampliar el mundo de Harry Potter, o sea que necesita de la cultura de la industria, del producto industrial. Y por otro lado, la industria de medios, cuando ve algo hecho por fans que pueda dar negocio, trata de llevárselo para él. Puede ser una estética, puede ser un producto. Hay Amazon vende fanfiction. Amazon que te dice que puedes escribir fanfiction, bueno, venite para acá al Kindle y vas a empezar a ganar dinero. Yo lo voy a apoyar. O sea que la industria, cuando ve, bueno, Sombras de Grey son como una fanfiction de Crepúsculo. O sea que también la industria, o sea que yo creo que está esto que ilustró Barbero, ¿no? Este tipo de relaciones, yo no lo podemos actualizar, creo que va por ahí. Después que opino, es así, ahora está pasando esto. Solo en convergencia, solo en el conflicto, nos perdemos la otra mitad, en una visión más dialéctica, que un poco también lo que proponía Barbero. ¿Algún comentario? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. La discusión puede seguir en monitoreo, debería. No es una consulta. Bueno, muchísimas gracias.